matrimonio para hablar de la liberación de la ley. Estas dos metáforas tienen algo que común. Redención está atado, dominio. La época en que vivía Pablo tenía ideas diferentes a los de hoy. Así como hoy no existe la esclavitud, también había diferencia entre el matrimonio en esa época y el matrimonio actual. En este momento, en esta época, en este tiempo, las mujeres eran vistas como una propiedad del papá o del esposo. Ahora, ninguno trata como su propiedad para su esposa. Pero antes, cuando apóstol Pablo viviendo esta época, mujeres como propiedad. Antes matrimonio, su papá es como dueño. Pero cuando matrimonio, después su esposo es como un dueño. Por eso el apóstol Pablo compara la ley con un esposo para explicar que los cristianos vivían dominados y controlados por esa ley. Ahora vamos a ver versículo 1. Por favor, lee la Biblia. Amén. Normalmente las leyes son solo para los que están vivos. Si alguien, lo siento, si alguien muere, la ley ya no manda sobre esa persona. Por eso Pablo dice que la ley tiene poder sobre nosotros mientras tengamos vida. Algunos ya se murió, la ley no puede controlar, no tiene autoridad. Pero cuando viven, la ley controla. Para que lo entendamos mejor, nos da el ejemplo de una mujer casada. Vamos a ver versículos 2 y 3. Por favor, lee la Biblia. Amén. Si una mujer casada se va con un otro hombre, mientras su esposo todavía viviendo, se le considera una mujer infiel, adúltera. Pero si el esposo muere, ella queda libre y ya no es infiel. Si se vuelve a casar, puedes. Pasa lo mismo con nosotros. Si la ley es como es esposo que sigue vivo, nos tocó obedecerla, pero puede morir la ley. La ley es como esposo de nosotros. La ley controla
para nosotros. Entonces, ahora pregunta, ¿la ley puede morir? La ley no puede morir. Claro que no. La ley no muere. Entonces, vamos a bajo su control para siempre. Mira, la ley no se muere. Entonces, nosotros siempre estamos bajo de su control. No tenemos otra manera para libertad. Vamos a pensar. La respuesta es no. Nosotros tenemos una manera para libertad. ¿Cómo se? Nosotros podemos ser libres si nosotros mismos morimos para la ley. Si nosotros morimos, podemos ganar libertad. Poquito difícil. Pero eso es exactamente lo que muestra el bautismo. Hermanos, si hombre vieja que vivía bajo el dominio de la ley, declara que murió con Jesucristo al entrar en el agua y de testimonio de que resucitó a una vida nueva con Jesucristo cuando salí de la agua. El bautismo significa hombre viejo morir con Jesucristo cuando entra bajo de agua. Este momento nosotros morir para la ley. Cuando subir se significa que resucitó con Jesucristo. Cuando subí, hombre nuevo, hombre viejo ya se murió. Entonces, este momento cuando sale de agua, ganamos libertad. ¿Ahora entiende? ¿Ahora entiende? ¿Sí? Amén. Hermanos, por eso en el versículo 4 el apóstol Pablo dice: nosotros hemos muerto a la ley. Vamos a ver 4. Sofía, por favor, lee. Amén. Vamos a Jesús y damos fruto para Dios. Es como morir a la ley, que era como nuestro esposo, y luego volver a vivir como personas nuevas gracias a Jesucristo, convirtiéndose en su esposa. Ahora, antes nuestro esposo es la ley, pero cuando nosotros se murió con Jesucristo, quebrará matrimonio, contrato matrimonio. Y cuando se levanta, resucitó, será hombre nuevo. Nosotros podemos matrimonio con Jesucristo. Ahora, apóstol Pablo explicando esto. Antes, ustedes tienen esposo, la ley, pero
ahora nosotros tenemos esposo Jesucristo. Creo que todo no va entendiendo. Yanel, ¿qué hablando? Ah. Hermanos, al unirlos en un solo cuerpo con Jesucristo y dar fruto para Dios, es como logramos la santificación. El apóstol Pablo está hablando de este proceso de santificación. Cuando nosotros morir con Jesucristo, este momento, ganamos justificación. Pero cuando se resucitó con Jesucristo, ahora tenemos que vivir procesando santificación. Ahora, apóstol Pablo explicando cómo es. Nosotros tenemos que vivir con Jesucristo. Este significa procesar santificación. Entonces, ahora vamos a ver versículo 5, 6. ¿Quién de la Biblia? James. Amén. Hermanos, cuando él estaba casado con la ley, nuestra vieja forma de vivir solo daba fruto de muerte. Y esa muerte nos tenía atrapados, pero ahora que somos personas nuevas, empezamos a dar fruto diferente, guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que las reglas escritas en la ley ya no nos pueden juzgar ni condenar. Ahora somos libres. Cuando nosotros matrimonio con la ley, frustrando solo la muerte. Pero ahora nosotros, matrimonio con Jesucristo, nosotros podemos frutar espíritu diferente. Antes significa era pecadores. Pecadores tienen que frutando solo la muerte. Pero ahora somos justos. Justos frutando el Espíritu. El bueno. Ahora apóstol Pablo dice, antes ustedes estaban en pecado, solamente tienen la muerte. Pero ahora ustedes, cuando reciben Jesucristo, usted tiene otro fruto, diferencia, el Espíritu. Ahora vamos a ver versículo 7. Este versículo será memorizar versículo próxima semana. Tania, por favor. Un poquito más fuerte.
Él. Ahora, poquito diferente, poquito extraño. ¿Por qué? Hasta versículo 6, apóstol Pablo diciendo como la ley es de malo. Pero ahora, que la ley es pecado, responde, no, sí, de ninguna manera. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo nos quería decir con todo esto? Pablo, ¿qué quiere decir? Hasta ahora parece que estuviéramos hablando la ley como si fuera algo malo o un pecado. Pero ahora, apóstol Pablo pregunta, ¿que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero luego, Pablo dice claramente que la ley no es pecado. Sé que esto confunde un poco para nosotros. Después de decir que la ley era como un problema, de repente Pablo pregunta, ¿es la ley pecado? Y él mismo responde, claro que no, de ninguna manera. Por eso, ahora él nos va a explicar por qué la ley no tiene la culpa de nada. Ahora, apóstol Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Para explicar para nosotros. Tal vez escuchando los términos legalismo, sin ley, anti-legalismo. Hermanos, ¿quién sabe? Nosotros algunas veces escuchando legalismo, sin ley, anti-legalismo. ¿Qué es legalismo? ¿Qué es legalismo? En pocas palabras, es la enseñanza de que para ser salvo hay que obedecer la ley de manera estricta y perfecta. Explico. Legalismo tiene que completamente obedecer la ley. ¿Por qué? Gana salvación. ¿Tú quieres salvación? Tienes que obedecer la ley. No quebrará aunque uno. Tiene que completo obedecer. Religiones como el judaísmo, el islam, son ejemplo claro. Ellos enseñando, nosotros ya sabemos, ellos enseñando, quiere ganar salvación, tiene que obedecer la ley completa. La mayoría de las religiones se basan en esta idea de legalismo. ¿Y qué es la idea de sin ley? Sin ley. Nosotros ya sabemos. ¿Qué es esto? Enseñanza de la herejía o grupo falso. Ellos enseñan como esto. Si ahora usted recibe a Jesucristo, sí. ¿Tú tienes salvación? Sí. Entonces ahora no necesita ley. No existe. Ley no existe. ¿Por qué? Tú ganas salvación. Entonces cualquier actitud es no pecado. ¿Entiendes? Una herejía enseñando como esto. ¿Tú tienes salvación?
adulterar, robar, aunque matar, ningún pecado. ¿Por qué? Ya tiene ganas salvación. Sin ley. Muy peligroso. Muy peligroso. Y última, finalmente, antilegalismo. ¿Qué es antilegalismo? Si contra la ley. Ley es como pecado y enemigo. Tiene que luchar contra la ley y para vencer antilegalismo. Hermanos, todas estas ideas son incorrectas. Y los cristianos debemos rechazar estas ideas, no aceptar. Legalismo, sin ley, antilegalismo, nosotros no podemos aceptar. Todo falso. Sí, legalismo es completamente obedecer. Sin legalismo, sin ley, no hay ley. Antilegalismo contra ley. Hermanos, por favor, recuerden bien estas tres ideas. Si las entendemos, les será fácil comprender las enseñanzas de Pablo, que verán aparte de ahora. Después, apóstol Pablo explicando por qué la ley es no pecado. Nosotros tenemos que bien entender estas tres ideas: legalismo, sin ley y antilegalismo. Entonces, ahora vamos a ver por qué la ley es buena. Por favor, Marcia, lee la Biblia. Hasta aquí. Hermanos, la ley no es mala, es solo el medio que nos ayuda a entender qué es malo y qué es pecado. La ley enseñando qué es malo, qué es pecado. Imagínense. Tenemos un cuchillo de cocina. Cuchillo cocina. Este cuchillo cocina. La mamá tiene este cuchillo cocina. ¿Qué hacer este cuchillo? Para cocinar. Para comida, ¿sí? Corta verduras, corta carne para cocinar. Pero este cuchillo está con ladrón. Este cuchillo, ¿qué hace? Robar, dañar a otra persona. Entonces ahora, ¿este cuchillo es malo o bueno? Cuchillo no tiene culpa. Cuchillo no tiene culpa. La ley es como esto. Cuchillo, su propósito es cortar y cocinar. Pero ¿quién usa ese cuchillo? ¿Mamá o ladrón? La ley también. La ley enséñanos
qué es pecado, qué es malo. Pero, ¿quién usando la ley? Diferente. Hermanos, así como la ley es una regla y método que nos enseña qué es el pecado. Cuando no conocimos la ley, aunque pecamos, no sabemos que era pecado. Si la ley no enseña cuál es malo, cuál es pecado, nosotros no podemos saber. Como aquí. ¿Cómo se llama? ¿Elizabeth? ¿Cómo se llama? Isabela. Ahora Isabela corriendo en la iglesia. ¿Ella sabiendo o no sabiendo? No sabe. Solo ella quiere correr. Es de naturaleza. Pero nosotros no corriendo en la iglesia durante predicación, durante culto. ¿Por qué? Nosotros sabemos. Cuando corre en la iglesia durante el culto es de malo. Todos saben, ¿sí? Entonces nosotros sentamos. Pero Isabela todavía no sabiendo. Entonces ella quiere correr, corriendo. Ella quiere gritar, gritando. Si nosotros no sabemos el pecado, el malo, no podemos entender. Ahora, su mamá hablando, Isabela, no puede correr porque este culto es muy importante. Explicando. ¿Ella puede entender? ¿Por qué? Ella no sabe. Pero ella crecer un poquito más cuando entiende su palabra. Sí puedes. Nosotros también. La ley enseñando. Si nosotros no sabemos pecado, cuando pecamos, no entendemos. ¿Cómo es? Entonces, ahora vamos a ver versículo 10, 11. Por favor, en la Biblia. Adela. Hermanos, la ley originalmente tenía el propósito de llevarnos a la vida, pero debimos a nuestro pecado parece llevarnos a la muerte. El pecado nos engaña, haciendo que malentendemos la ley. La ley enséñanos para qué? Para vida. Pero cuando pecado entra en nuestra vida, este pecado engañamos la ley guiando para muerte. Ahora nosotros mal entendemos sobre la ley. Ahora la Biblia hablando. El pecado engaña. Para mal entender la ley. Ahora, versículo 12, por favor, de la Biblia. Ahora, Pablo dice, mandamiento es, la ley es santo, justo y bueno. Apóstol Pablo nos dice que en realidad mandamiento es santo,
justo y bueno. Vamos, pues. Versículo 13, 14. Por favor, lee. Amén. Hermanos, ahora terminando, por favor, enfoca por favor un poco más. La idea equivocada es esta, pensar que la ley que originalmente era buena, ahora nos lleva a la muerte por causa de nuestro pecado, para mostrarnos lo malo que es el pecado. La ley es buena. Su propósito es guiarnos para vida. Pero cuando nosotros pecamos, ese pecado engañarnos. Esta ley, como parecido, guía para muerte. La Biblia, apóstol Pablo claramente habla. Mandamiento es santo, bueno y justo. Entonces, pero la ley es espiritual y buena desde su origen. La ley es buena, pero nosotros mal entendemos. Por ejemplo, aquí está un vaso de agua. Un vaso de agua. Ahora botando un agua sucia. Agua pura, agua limpia. Botando un gota de agua sucia. ¿Qué pasará? Nosotros podemos distinguir este agua y agua sucia. Pero agua sucia está en un vaso. Botando un agua sucia, ¿qué pasa? No podemos distinguir. ¿Entiendes? Tiene un vaso de agua pura. Cuando colocará un negro, ponga un negro, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver, distinguir agua puro, agua negra. Pero agua negra, botando agua negra, no podemos distinguir, porque todo es igual. ¿Cómo es? La ley es de agua pura. Cuando nosotros colocamos nuestro pecado un poco, podemos distinguir. Si la ley es de malo, agua negra, cuando colocará un gota de pecado, ninguno puede distinguir, no saber cómo es. Si la ley es de malo, nosotros no podemos distinguir. Pero la ley es de bueno, santo y puro. Cuando colocarán en este pecado un poco, una gota de pecado, pongarlo, este momento, podemos distinguir. Ahora, apóstol Pablo enseñando cómo es. No malentender sobre la ley. La ley, mandamiento, es tan bueno, santo, justa. Pero cuando nosotros pecamos, ese pecado engañanos, piensa que la ley es mala.
Por ejemplo, cuando no sabemos la ley, antes no sabemos la ley, cuando peco, ninguno sabe este pecado. Pero sabemos la ley, este momento cuando peco, todos saben, este pecado. Este momento, la ley no tiene culpa, es culpa de mí, culpa de nosotros. Pero nosotros pensando, antes, no sabiendo esta ley, mismo actitud, pero antes no pecado, pensaste. Pero ahora pecado significa la ley entra en nuestra vida, mismo actitud será pecado. Romanos capítulo 7 es muy difícil para entender, pero muy importante para vivir santificación. Otra vez, la ley es buena, como agua pura. Pero cuando nos pecamos, pecado engañanos para mal entender la ley. Hermanos, para vivir una vida de santificación, necesitamos la ley como nuestra guía. La ley necesitamos nuestra vida para vivir santificación. Si no sabemos qué es pecado, no podemos ser santo ni justo como Dios quiere. Si nosotros no sabemos la ley, ¿cómo se vivir santificación? ¿Cómo se vivir santidad? La ley enséñanos para vivir santidad. Entonces, la Biblia enséñanos. Por eso Dios usa la Biblia para que entendamos su ley y su mandamiento, así podamos revisar cómo está nuestra actitud frente de Dios. Nosotros ya no somos esclavos de pecado, que esperan la muerte. Somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, ahora somos hijos de Dios, viviendo guía el Espíritu y caminamos junto con Jesucristo. Cuando nosotros caminamos con Jesucristo, en este momento necesitamos la ley. ¿Por qué? Necesitamos saber que cuál es malo, cuál es bueno. Hermanos, así como un hijo debe obedecer a su papá, ¿sí? Nosotros también tenemos que obedecer palabra de Dios. Hermanos, por favor, este año nuestra iglesia tiene el lema, iglesia que obedece la palabra de Dios. Por favor, este año vamos a obedecer palabra de Dios. Amén. Oramos. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque siempre nos amas, nos cuidas y nos bendices, Señor. Señor, te agradecemos también por hablarnos en hoy, Señor. Por enseñarnos y ayudarnos a entender. Pero somos muy débiles
y muchas veces no ponemos en practicar lo que hemos entendido de tu palabra, Señor. Nos caemos y fallamos. Señor, por favor, levántanos otra vez y danos nuevas fuerzas para que